1492 fue un año crucial en la historia de España, de Europa y de América. Las coronas de Castilla y Aragón, unidas desde el matrimonio de Isabel y Fernando, culminaban la reconquista con la rendición del Reino de Granada, último reducto musulmán en la península, y ordenaban la conversión forzosa o la expulsión de la población judía de la península para garantizar la unidad religiosa de todos sus reinos. Pero todos estos acontecimientos quedarían eclipsados por el regreso de Cristóbal Colón con la noticia de que habían llegado a las Indias, abriendo una ruta occidental hacia las Islas de las Especias, aunque con el tiempo se demostró que se trataba de un nuevo continente que ofreció a los españoles recursos que explorar, tierras que conquistar y colonizar, pueblos que someter y, sobre todo, oro y plata para financiar los planes políticos de la monarquía. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se habían casado el 19 de octubre de 1469, siendo aún príncipes. El apoyo de Fernando y de la corona de Aragón fue esencial para que Isabel consiguiera imponerse en la incierta guerra de sucesión castellana, y una vez controlado el reino, fijaron su objetivo en completar la reconquista con la eliminación del reino nazarí de Granada y del último reino cristiano independiente de la península, Navarra, cuya alianza con Francia incomodaba la política en Europa de los reyes católicos. Pero sus ambiciones no se limitaban a la península, sino que Fernando aportó a la unión dinástica todas las posesiones mediterráneas de la corona de Aragón, con posesiones importantes en la península italiana e intereses en el comercio de especias y productos de lujo a través del Mediterráneo. Fernando e Isabel desarrollaron una astuta política matrimonial, tejiendo con los matrimonios de sus hijos y allegados una red de influencias que cubría buena parte de Europa, teniendo especial importancia la boda de la princesa Juana, la Loca, con el príncipe Felipe el Hermoso, heredero de la dinastía que ostentaba el cetro imperial en el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta unión convertiría años más tarde a Carlos V en emperador y rey de las coronas hispánicas. Esta política matrimonial se completó con la acción diplomática y militar en Italia para reforzar y ampliar las posesiones y la influencia aragonesa, frenar la expansión territorial y la influencia de Francia en la península italiana y en el resto de Europa, sin olvidar, lógicamente, el enfrentamiento constante con el Imperio Romano, que no dejaba de hostigar a la Europa cristiana de forma directa e indirecta a través de la piratería berberisca del norte de África. A este entramado de relaciones e intereses se unió el descubrimiento de un nuevo continente, América, que iba a dar salida al excedente de población del Reino de Castilla y proporcionaría los recursos para financiar las ambiciones europeas de los reyes españoles. A la muerte de sus abuelos, los reyes católicos, el joven Carlos de Gante, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, recibió en herencia un imperio que cubría buena parte de las tierras conocidas. A las coronas de Castilla y Aragón, las posesiones aragonesas en Italia, el continente americano y los Países Bajos, se unió muy pronto la dignidad imperial que lo convertía en cabeza de la principal potencia mundial, con intereses en 4 continentes y enfrentado a la rivalidad de Francia en Occidente y del Imperio Romano en Oriente. El oro y la plata de América atravesaban España e iban a parar a los banqueros italianos y alemanes que financiaban la diplomacia y las guerras del emperador, que se vieron agravadas y complicadas con la Reforma, que convirtió a Alemania en campo de batalla entre católicos y protestantes y entre el emperador y el rey de Francia, Francisco I, sin olvidar las guerras entre los señoríos italianos y el papel del Papa en la política internacional. Agotado, Carlos V abdicó de sus 2 hijos y así Fernando obtuvo la dignidad imperial y se convirtió en cabeza de los Habsburgo alemanes,
mientras que Felipe heredó las coronas hispanas y el avispero italiano, los cada vez más conflictivos Países Bajos y América. A estas posesiones se unieron muy pronto las Filipinas y otras islas del Pacífico, de manera que en su reino nunca se ponía el sol, según decían entonces. El reinado de Felipe II marca la culminación de la influencia española en el mundo y también el punto de inflexión que conduciría a la larga decadencia del siglo XVII. Felipe siguió la política procatólica y antifrancesa de su padre, empeñándose en continuas guerras en Italia, Alemania y los Países Bajos, mientras asentaba el dominio español sobre América. Pero los reinos hispanos, en especial Castilla, se desangraban en las guerras europeas sin que la plata americana causase un impacto real sobre la economía, anclada en conceptos anticuados de honor y privilegio que despreciaban el trabajo manual y el comercio. Además, la sociedad se ahogaba en el rigorismo religioso impuesto por el control de la Inquisición, atenta a cualquier desviación doctrinal que pusiera en peligro la unidad religiosa de la monarquía. La fallida invasión de Inglaterra por parte de la Armada Invencible marcó el punto de inflexión de la influencia española, que desde ese momento inició una decadencia lenta y continuada que se iba a prolongar durante todo el siglo XVII con los reinados de Felipe III y Felipe IV, que culminarían en el esperpento del reinado de Carlos II el Hechizado. La monarquía intentó conservar las posesiones en Europa y la influencia en la política internacional, cada vez más acosada por Francia, contando con las reticencias y la animadversión del papado, a pesar de su papel como defensora del catolicismo y con un apoyo cada vez menor de los Habsburgo, especialmente de los alemanes, que tenían sus propios problemas internos. A pesar del vigor infundido a la política española por el conde duque de Olivares, su fracaso en modernizar el país y su derrota ante el cardenal Richelieu marcan el final de la monarquía hispánica, que culminaría a principios del siglo XVIII. El primer imperio mundial se hundía por un exceso de ambición.